Origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. ¿Tú crees? Ándale. Sí, ya, pero bueno. No, fíjate, yo en el civil cumplo 17 el viernes. Ya no. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarlos en emisión más de su programa Tocando lo Divino. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un gusto y luego que ya tenemos a uno de nuestros queridos amigos y colaboradores del programa en vivo y a todo color. Entre la pandemia y sus compromisos laborales, pues no le permitían estar aquí, pero ya hubo esa oportunidad. Es el maestro Heriberto Vega, que es investigador, catedrático tanto de la Universidad de Guadalajara como de la Universidad Jesuita ITESO, a quien tengo el gusto de saludar. ¿Cómo estás, Heriberto? Buenas noches. Buenas noches, querida. Gracias. Igual a todos los que nos están viendo y escuchando. Claro que sí. Bueno, los que te escuchan, pues ya te conocían por audio. Ya los que te ven, pues ya tienen el gusto de conocerte en físico. Y si siguen el programa de Betty Altamirano Semblanzas, con Betty Altamirano, ya también tuvieron el gusto de escuchar un poquito más sobre tu vida y tu trabajo. Así es. Entonces, pues muchas gracias, Heriberto, por tu presencia. Y les quiero comentar que esta noche, bueno, siguiendo el lineamiento, ahora si se fijan, cada uno de nuestros colaboradores tiene una línea de temas con los que trabajamos. Y en esta ocasión, siguiendo pues precisamente la línea de Heriberto, que son temas más relacionados a la teología, que ya tengo uno en mente para ti, hablando de esos temas. Vamos a hablar de la Santísima Trinidad desde el punto de vista teológico, que es un tema bastante interesante y a la vez complejo. Así es. Entonces vamos a hablar de ese tema y ahorita vamos a iniciar, no sé, antes si me permites, Heriberto, menciono el WhatsApp de Guanatos para preguntas y comentarios y también para que participen por los regalos que tenemos para ustedes. Miren, tenemos este libro de Carlos Aliaga Gargollo, que se llama Echando a Perder se emprende. Este libro habla precisamente sobre este tema del emprendimiento, que me encanta cómo inicia con esta pregunta: ¿emprender o no emprender? Esa es la cuestión. ¿Quieres poner un negocio? O sea que vas a ser un emprendedor, ¿estás seguro? No queremos hacerte dudar, al contrario, queremos ayudarte a lograr el éxito.
Y precisamente, pues Carlos Aliaga es un emprendedor en el ámbito editorial y en otros rubros, y precisamente habla de su experiencia y bueno, comparte lo que para él ha sido todo este tema del emprendimiento, y por eso dice, echando a perder, se emprende, que es el título de Editorial Endira, que está de cortesía para todos ustedes. Y tenemos cortesía de Editorial Pax de la colección Body de Kalama Sadak, este título denominado La pesadilla de Samsara, y van a decir, y bueno, y este tema que está escrito a base de las enseñanzas de Tenzin Gyatso, que es el 14º Dalai Lama, y habla sobre qué es el sufrimiento y cómo cesarlo. Es el estado mental y físico más impactante para todo ente de vida, el sufrimiento. Y con base a las enseñanzas y prácticas de Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, Kalama Sadak expone el sufrimiento desde las 4 nobles verdades, que fue la primera y quizás la más importante enseñanza de Buda. La vida cotidiana se encuentra condicionada por el sufrimiento. La causa de ese condicionamiento es la ansiedad existencial que brota de nuestros deseos. Es decir, que no se nos dan las cosas como nosotros queremos, en pocas palabras. Y si logramos entender correctamente las causas del sufrimiento, podemos cesar ese sufrimiento. Para cesar el sufrimiento necesitamos un camino espiritual. Entonces, amigos, pues aquí está la información, porque ahora sí creo que el propio Buda dijo esta frase de que el dolor es el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Así que se las dejamos ahí pendientes y anótense por cualquiera de estos 2 libros. Y pues ahora sí, Heriberto, el WhatsApp, se me olvidaba, 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que nos haga llegar sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, su participación por los libros. Y de igual manera que le pueda hacer llegar dudas o comentarios a Heriberto Vega sobre este tema desde la perspectiva teológica, repito, de lo que es la Santísima Trinidad. Entonces te cedo el uso de la voz, Heriberto. Bueno, en el contexto litúrgico, el domingo pasado, pues fue la fiesta de la Santísima Trinidad. Entiendo que un poco por eso estamos abordando ahora el tema, Sí. que es una fiesta, es curioso porque es después de todo el tiempo de Pentecostés, o sea, la Pascua, si recordamos, la Pascua, el domingo de Pascua, se vuelve un gran domingo que dura 8 días, ¿no? La octava de Pascua, y luego vienen 50 días, ¿no? Que culmina o termina con la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y enseguida viene entonces la fiesta de la Santísima Trinidad, en lo que en tiempos litúrgicos se llama el tiempo ordinario, ¿verdad? Sí. Y el tiempo ordinario es interesante, es el tiempo de la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad, obviamente. Bueno, solo precisar que este asunto de la teología, ¿no? Es decir, la teología pues está abordando el tema tal cual, un tratado, un estudio sobre Dios. Es interesante porque Dios no es un objeto de estudio. Eso sería muy complicado, ¿no? Exacto. En términos de la ciencia, que tienes objetos de estudio. Bueno, la teología pues trata de reflexionar y estudiar sobre Dios, pero no en esta misma manera, aunque sí se apoya en distintas ciencias, como puede ser la antropología, la psicología, la historia, incluso la arqueología recientemente, sociología, etcétera, ¿no? Entonces aquí digamos que la teología supone la teología una cierta experiencia creyente, pues lo que trata de hacer más que construir un objeto de estudio es invitar a una relación, ¿no? Una relación que pueda ser lo más personal posible y a partir de ahí obviamente reflexionar, ¿verdad? Que así es como de alguna manera los primeros cristianos pues fueron entendiendo. Es decir, la primera experiencia que tienen, recordemos que eran judíos. Entonces son judíos que se encuentran con Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, y la experiencia particularmente de la encarnación, o sea, esa presencia de Dios vivo, presente, pues es la que les hace una transformación, que la viven y luego tienen la gran tarea de explicarla, ¿no? Sí. Esa coherencia, podríamos decir. Es una coherencia, pero también una búsqueda de las palabras, ¿no? Más adecuadas, de las formulaciones. No eran teólogos, o sea, quienes vivieron la experiencia, pues eran pescadores, era gente común, que luego
reflexionan comunitariamente y a partir de ahí pues tenemos los relatos de los evangelios, los primeros textos del Nuevo Testamento que llamamos, pero que parten de experiencias, ¿verdad? No es la reflexión primero, sino la experiencia. Sí. ¿No? Y eso es lo que trata de recoger la teología. Y la teología en ese sentido, lo que trata de hacer es como recoger esa experiencia para poder expresarla en palabras. Quienes muchas veces se han acercado mucho más creativamente a relatar esa experiencia, pues son los místicos. Pero utilizan metáforas, utilizan poesía, utilizan símbolos para expresar. El teólogo pues tiene también la tarea de poderlo hacer como racionalmente comprensible, ¿verdad? Y se basa pues del lenguaje del momento, del lenguaje de la época. O sea, estamos hablando de 2000 años. Entonces, ¿cómo entendían y cómo vivieron la experiencia de la Trinidad? Y luego, ¿cómo le explicaron hace 1000 años o hace 2000 años? Pues va mostrando a lo largo de la historia pues dificultades. Bueno, voy a apoyarme ahora yo en un teólogo muy interesante porque es mexicano. Excelente. Ángel Méndez Montoya, que fue mi maestro, y a su vez él se apoya en otros teólogos como Leonardo Boff o algún otro europeo particularmente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es construcción de alguna manera de Ángel Montoya, es un dominico, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacer entonces para hablar sobre la Trinidad? Porque el primero que habla de la Trinidad propiamente, la perspectiva cristiana, es Jesús, ¿no? Que habla del Padre, ¿no? El Padre me ha enviado y luego después el Espíritu Santo los acompañará. Es decir, ese lenguaje no estaba tan claro previo a él, ¿verdad? Es correcto, sí. El judaísmo más bien habla del Dios único, de Yahvé o de Elohim, pero bueno, incluso no lo nombran, de tal manera que reservan un lugar especial, vamos a decir, fuera, ¿no? de Dios. Un poco el santo de los santos pues implicaba este aislamiento, ¿verdad? Y en el caso de Jesús, pues no, o sea, está ahí en la barca, en la calle, que se simboliza justo en la crucifixión, si recordamos aquel momento que dice que se parte el velo, ¿no? Del templo. Sí. Que de alguna manera simboliza esto, pues ya se salió, ¿verdad? Se abrió la puerta y ya se salió, y de hecho ya se había salido, eso es un poco la experiencia cristiana. Entonces, parte de ahí, entonces, de que no es un objeto, sino en realidad es un encuentro, y lo primero que vamos a revisar es ese encuentro de Jesús. Jesucristo dice que Dios es Padre, ¿no? Que es un Padre creador, pero también que es un espíritu generador, ¿no? Que guía, que enciende el amor en nuestras vidas. Entonces, ahí es donde se empieza a entender esta idea de la Trinidad, que en el fondo, y eso sería quizá algo que nosotros hemos perdido en el cristianismo, es contemplar a Dios como comunión. No como el solitario, sino como comunidad y como comunión, una comunión amorosa, como una danza, ¿no? Pensemos en una danza, las tres personas danzando, que además le abren la canchita para que nos unamos nosotros, ¿no? Sí. Como decía Bárbara Andrade, también teóloga, fue maestra, dejarnos abrazar por la Trinidad, ¿no? Abrazar, que de por sí nos quiere abrazar o meternos en la danza de la Trinidad, que eso es lo más difícil, ¿no? Claro. Entonces, la primera no es un Dios monárquico, triangulito ese que tenemos tan acostumbrados a utilizar, no. Sería más un círculo. Es un Dios comunidad, ¿no? Quizá hay en la iconografía, los invito a los que están ahí en internet que busquen la Trinidad de Andrei Rublev, ¿no? Que es una imagen muy interesante porque pinta la Trinidad como tres personas que sentadas, digamos, a una mesa. Y cada uno de los tres personajes que son iguales, al mismo tiempo tienen diferencias, ¿no? Y tienen elementos distintos, incluso en el vestido, en la imagen que está cada uno de ellos. El que está en el centro, que sería el Padre, pero ahí está, ya tenemos la imagen. Sí, ahorita se las compartimos. En el centro, que está Jesús, joven, tiene este manto azul, que es el agua viva, ¿no? Sí. El que está a la izquierda, viéndolo de frente a la izquierda, es el Padre, ¿no? Ahí está la casa del Padre, y además tiene este vestido como de rey, ¿no? Sí. De alguna manera. Dorado, ¿no? Dorado.
Y Ajá. obviamente el azul, que habla también de la divinidad, ¿no? Está ahí. Sí. Y un poco la línea sacerdotal, por ejemplo, en Jesús, ¿verdad? Sí. La estola. La estola, sí. El que está acá es el Espíritu Santo, el que está enfrente y tiene la piedra, esa piedra fuerte, pero al mismo tiempo suave, ¿no? Como una ola. Ujú. Entonces, y los tres tienen su bastón, ¿no? Que entonces están en el mismo nivel. Lo interesante es que la mesa está como abierta, como si hubiera un espacio ahí Sí, para que convidar a alguien más. para participar nosotros, ¿no? Ah. Que esta es una representación interesante. Entonces, sí, son de alguna, y miren las miradas, ¿no? El Padre, el Hijo mira al Padre y el Padre a su vez mira al Espíritu, ¿no? Y el Espíritu mira hacia el que se va a sentar ahí. Interesante. Entonces, quizás esa sea una representación simbólica mucho más interesante, obviamente, por eso digo que los símbolos Sí. en ese sentido juegan un papel muy importante. El espíritu de la comunidad aquí está mejor es. reflejado. Así es una comunidad. Pero fíjense la importancia que tendría que nosotros cambiáramos la imagen de un Dios como rey a un Dios comunidad. ¿Cómo Sí. sería nuestra organización eclesial? Lo central Diferente. debería ser la comunidad, Sí. formar comunidad, crear comunidad en igualdad y pluralidad al mismo tiempo. O sea, igualdad de derechos, igualdad de participación, respetando las diferencias de cada uno, que es el gran reto que tuvieron los teólogos para poder hablar de Dios. Entonces, más que hablar de Dios como Trinidad, ¿verdad? Entonces, más que hablar de la imagen de Dios, diríamos la imagen de la Trinidad. Pues sí. ¿No? Que ese sería como la gran tarea, ¿no? Del teólogo. Y bueno, retomando ahora entonces, bajo esta perspectiva, que ya nos va a poner Sí, ahorita se las Karina voy ahí a compartir. en Facebook, Sí. pues podemos ver que a lo largo de la historia, pues ha habido, como digo, el reto de explicar la Trinidad y también ha habido caminos, voy a empezar con eso. ¿Cuáles serían los caminos equivocados, ¿no? Para explicar la Trinidad? Hay, digamos, tres. Vamos a centrarnos en tres formas equivocadas de nombrar la Trinidad. Una primera forma, digamos, equivocada, pues está guiada por una pregunta. La primera pregunta es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿son tres modos de aparecer del mismo Dios? Buena pregunta. Esa es la primera pregunta. Sí. Y esto da origen a toda una línea que se llama el modalismo, ¿no? Que en el fondo es como buscar una continuidad con la visión judía del Dios uno y único, ¿no? Que se habita en la luz inaccesible. El modalismo entonces sugiere que el Dios único se había mostrado en tres modos de revelación, Sí. ¿no? De tal manera que lo que habría sería como seudónimos de un Dios, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sería un único. Ajá. Entonces, solo son modos, pero es uno solo. No hablaría de tres personas. Sí. El problema aquí es que acabaría con la Trinidad y con la diferencia de la Trinidad, pensarlo de esta manera. Ese es el modalismo. Esta es una primera forma equivocada, ¿no? De explicar la Trinidad, como modos distintos de representación del uno y único. No es así. Esa es la primera. Sí. A ver, me recordabas, bueno, esa servidora, ya hablo de su pasado, era catequista, y recuerdo que a mí no me tocó, pero que alguna vez alguien que daba catequesis decía eso, que es cuando tú estás enojado, contento o triste, que es la misma persona, pero manifestación de tus facetas de tus o modos, tus partes. ¿no? Sí, de tus modos, pero está aquí, Esa no es el una reto nos está forma diciendo que no adecuada, es porque correcto. es la misma persona, Exacto. ¿no? En Bueno. su modo contento, modo triste, un modo enojado. Exacto. No es así. Exacto. Bueno, ya, eso ya se dijo Esa que no es una forma, esa es Ok. una forma equivocada de entenderlo. Sí. Una segunda forma, y que tiene que ver con otra pregunta, es, ¿el Padre es el único Dios, el Hijo y el Espíritu son criaturas? Ah, interesante también. ¿No? Que esto da origen a lo que se llama el subordinacionismo, o sea, Sí. que están subordinados, ¿verdad? Como que el Padre, esa es la idea del triangulito. El triángulo, El Padre en la está cúpula. arriba, en la Ajá. cúpula, y los otros están subordinados al Padre. Sí. Y ya ves que hace propio credo, dice, está Claro. sentado a la derecha del Padre. Bueno, pero a la derecha no es abajo. Pues no, pero lo bajan. Así es, no habría que bajarlo, habría que mantenerlo así como está ahí, En aunque línea. esté exactamente Ajá, en línea. en línea. Sí. De tal manera que entonces
esta idea significaría que el Padre es el que está en el nivel superior y todos los demás están subordinados. Sí. Entonces, el Hijo siempre es subordinado por haber sido creado, engendrado, ¿no? Es engendrado del Padre, etcétera, ¿no? Ah, sí, cierto. Como una subordinación que también se llama adopcionista, como si lo hubiera adoptado, ¿verdad? Ajá. Aunque ya el Concilio de Nicea corrigió eso cuando dijo que Jesucristo, Hijo de Dios, es de la misma sustancia que el Padre. Es un poco lo que tenemos en el credo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Sí. ¿No? Engendrado, no creado, de la misma Sí. sustancia que el Padre, que ahora decimos de la misma naturaleza que el Padre. Sí. Incluso eso ya lo cambiamos para que fuera más Sí, claro, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, al ver esta subordinación, pues entonces no es tampoco adecuado. O sea, no es el Padre por encima del Hijo y del Espíritu Santo, Sí. no es el Padre que manda y que regaña, no. O que ¿no? trae de mensajera al Espíritu Santo. No, tampoco, Ajá. no es así, ¿no? Aquí lo que elimina y por eso es equivocado, elimina la comunión. Entonces no se trata de un señorío, de una monarquía celestial, Ujú. sino más bien de la comunión, ¿no? Ah. De la entrega mutua, Bien, bien. en la libertad. Bueno, entonces Sí. el segundo camino Bueno, equivocado. ya, también. Primero modalismo, segundo subordinacionismo. Tampoco. Tampoco. Ujú. Una tercera pregunta sería, ¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses? Esa es otra forma que puede Sí. llevar a un equívoco, ¿no? Sí. Entonces, eso daría origen al triteísmo, ¿verdad? O sea, Ándale, tres dioses, tres ¿verdad? dioses, sí. Tres sustancias autónomas independientes, por lo tanto, si son tres sustancias autónomas e independientes, pues se elimina la relación, Sí. ¿no? Entre ellos y la comunión, porque cada uno sería independiente. Entonces tendríamos tres dioses. O hasta ¿no? tres iglesias, no Pues ya sé. sería distinto. Sí, Tres absolutos, tres eternos, tres creadores, ¿verdad? sí, sí. Mientras que la Trinidad lo que va a afirmar es que existen tres únicos, sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sin separarnos. Con una relación, digamos que en términos teológicos dicen una relación eterna, en comunión infinita, y utilizan aquí la expresión tres personas. Tres personas en una única comunión. Es a donde apunta más o menos la teología de la Trinidad. Pero bueno, entonces tenemos ya los tres caminos que son equívocos. Sí. Ni modalismo, ni subordinacionismo, ni tampoco este triteísmo, ¿verdad? O tres dioses. Sí. Esa es la dificultad entonces que significa hablar de la Trinidad. Sí. Es muy fácil deslizarse a cualquiera de esos Sí, equívocos, caer ¿no? en cualquiera de esos. Entonces los teólogos pues se vieron en la necesidad obviamente de construir un lenguaje para poder explicar la Trinidad, que es un poco lo que nos ha llegado a nosotros. Y dijeron, bueno, una forma de explicarla es a partir de la experiencia. Es lo que le llaman la Trinidad económica, que es partir un poco de la fe concreta, de los testimonios bíblicos, de lo que ha pasado en la historia. Otra forma es, pues, definirla como en definición, decimos, ¿no? O sea, es esto y es esto y es esto y tal cosa. Los dos son formas como intentaron explicar. Es decir, cuando dicen la economía es a partir de la experiencia de Jesús y de la experiencia de los primeros cristianos, ¿no? Cómo lo vivieron. Si recordamos en el Nuevo Testamento, pues está la experiencia cuando dicen la resurrección. Bueno, cuando Jesús les enseña a orar, les dice Padre nuestro, ¿no? Sí. Pero cuando dice, los voy a dejar y se va a quedar mi espíritu, y que sopla sobre ellos, ¿no? Este simbolismo, Sí. la exhalación, pues es el espíritu, esa es la presencia del espíritu. Y luego, cuando se fueron las primeras comunidades, hay una experiencia muy fuerte del espíritu, cuando dice, recibieron al Espíritu Santo. Así es. También que se acaba de celebrar la fiesta Claro. de Pentecostés. Bueno, tal cual, Pentecostés fue como la gran apertura de la iglesia, de los cristianos. Sí, de ser la a iglesia salir, en acción, sí, y anunciar la buena nueva, el evangelio. Quitarles el miedote que tenían ahí Sí, encerrados. se la ¿verdad? pasaban escondidos y temerosos de terminar igual que Jesús, pues ser la verdad. Así es. Bueno, algunos de los teólogos, digo, no es como para que se los aprendan, pero bueno, es saber, Sí. desde muy al inicio, Tertuliano, quizá vino a hablar alguna de él es el que empieza a utilizar la expresión Trinidad. A él se le debe, Trinitas, y habla de una sustancia y tres personas, que es un poco lo que nos ha llegado ahora. Sí. La unidad, entonces, es la que hace la Trinidad, y entonces la sustancia, lo que llama sustancia, corresponde a la unidad.
Y cuando habla de personas se refiere a la diversidad. Es como lo uno y diverso, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. Los que se conocen como padres capadocios, que vivían en la Capadocia, que es la actual Turquía, Basilio, Gregorio de Nyssa, Gregorio Nacianceno, quizás oído hablar alguna vez de ellos. Sí. Ellos hablan de la reflexión o reflexionan sobre las relaciones entre las tres personas divinas. Es decir, porque decimos, hay una paternidad, ¿no? Del padre hacia el hijo, y hay una filiación del hijo hacia el padre, y hay una, digamos, exhalación, ¿no? Que es el soplo, esa es la exhalación, el soplo del espíritu, la inspiración del espíritu, como algunos también lo explican, el amor entre el padre y el hijo, que es el Espíritu Santo, es el que nos abraza, nos atrae, que nos mueve. Nos mueve. Sí, así es. Que incluso ahorita me estoy acordando, espero no salirme mucho de tema, pero recuerdo haber leído por ahí, incluso en el Génesis, que hablaba ya del espíritu. Claro. Que él andaba, no sé qué término usaba, revoloteaba, ¿verdad? Sobre lo que ya se estaba formando de la Tierra. O sea, ya hay pistas de lo que después se formula ya definitivamente. Como la Trinidad. Mira. Otro que habla también es San Agustín, obviamente, ¿no? Que es de los grandes teólogos famosos, pues habla de justo corrigiendo esta idea monárquica de subordinación, dice, Dios es la Trinidad y no solo el Padre. Que a veces nosotros decimos Trinidad, pero en realidad muchas veces nuestra experiencia más profunda es como si fuera solo el Padre, ¿eh? Como si fuera un único y solo por allá. Pero esta visión de Dios comunidad, de Dios, fíjense, qué bonita sería esta imagen de Dios danzando, ¿no? Dios es una comunidad, es una comunión que danza y que me integra, que me abraza, que me mete en la danza, ¿no? Sí. Diríamos en términos mexicanos, me mete al baile, ¿no? Pues o sea, qué interesante sería dejarse meter al baile de la Trinidad. Sí, no, y cómo te habla de que la iglesia, no hablando de lo físico, de lo material, sino la comunidad, hablando, si me permites agregar, habla de que no somos seres aislados que practican, bueno, en el caso de quienes practican una religión, sino que somos un grupo de personas que tenemos las mismas creencias, la misma visión de una fe, y que por la Trinidad precisamente eso nos está invitando, o sea, a estar juntos, estar juntos organizados hacia un mismo rumbo, no cada quien por su lado. Y además que no elimina las diferencias, que para hacer unidad no hay que ser todos iguales. No, nos habla de una diversidad, Así es, entonces las tres personas son diferentes. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Cada uno es Él y al mismo tiempo uno. Ahí está, entonces, bueno, si tienen dudas sobre la marcha, por favor, díganos. Ya en un ratito más comenzamos a leer preguntas. Acuérdense que el lenguaje teológico, pues a veces no es como más académico, ¿verdad? En ese sentido. Y se basa, pues como se basaron desde el inicio, en la filosofía, que era el instrumental, digamos, teórico y del lenguaje que podían tener más a la mano. Fueron griegos, latinos, aunque los primeros, como decíamos, pues fue gente común, que expresaba más bien la experiencia, ¿no? En sus palabras. Bueno, luego decía que San Agustín habla de que, pues, Dios es Trinidad y no solo el Padre, y habla de la respectividad, ¿no? Es decir, lo que llamamos antesustancia, pues, es el ser para sí, ¿verdad? Pero las personas es ser para los demás, ¿no? Entonces, el Padre es para el Hijo y para el Espíritu es para el Hijo y para el Padre, y para todos los demás, ¿verdad? Que están ahí. Interesante también que San Agustín decía, ves la Trinidad si ves la caridad. Ves la Trinidad si ves la caridad. Por eso la experiencia, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo experimentar a la Trinidad? Pues en la medida que practico la caridad. Y la caridad supone que, como bien dice el Evangelio, amarse a sí mismo y amar a los demás, o amar a los demás como a uno mismo, lo cual significa que los dos deben estar. O sea, no solo amar a los demás a costa de no amarme a mí. Cierto, sí, un equilibrio. Así es. También. Bueno, por ahí remite San Agustín. Santo Tomás de Aquino, que es aristotélico, San Agustín es más bien platónico, Santo Tomás es aristotélico, pues habla como en términos de la filosofía aristotélica, es lógica, ¿no?
El punto de partida, pues dice que, ¿qué es lo uno en la Trinidad? Pues la esencia, pues la sustancia, pues decimos ahora, ¿no? Y la distinción de las personas se hace a través de lo que llaman las procesiones. O sea, ¿de dónde procede cada uno? Entonces dice que el Hijo procede del Padre, ¿no? Y que el Espíritu Santo, que esa fue una corrección muy posterior, hacia el año 1000, dice que el Espíritu Santo, le decimos en el credo, dice, procede del Padre y del Hijo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice Tomás de Aquino. Esas procesiones, pues el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Por eso esta expresión de el amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, por lo tanto procede de los dos. Bueno, la diferencia también tiene que ver con esas procesiones, las relaciones, diríamos, ¿no? Y en el fondo es esta que se ha ido consolidando una naturaleza, 3 personas. Sí. Ahora, no crean que esto es fácil, porque las traducciones del griego, ¿no? Las palabras que utilizan en griego, que luego traducen al latín, generan a veces más confusiones que claridades, ¿verdad? Sí. Y luego de ahí tradúcelo a todas las lenguas que tenemos ahora. No, pues. No, y luego hay un aspecto que es también la literalidad, ¿no? Porque a veces son metáforas, ¿no? Estamos hablando de metáforas, y a veces pensamos que tal cual como se dice, tiene que suceder. Así es. Bueno, palabras griegas, pues remiten, por ejemplo, hipóstasis, que decíamos antes, ¿no? Salud. Unión hipostática, decimos, ¿no? ¿Pero qué es hipóstasis? Pues hipóstasis viene, salud, de la palabra hipo, si nos acordamos, hipo, es de hipopótamo, ¿no? Ajá. Hipopótamos, ¿no? Hipo, lo que está debajo, potamos, abajo del agua, ¿no? Que los hipopótamos están ahí. Hipóstasis, pues es lo que está debajo, hipo, debajo, stasis, lo que está. Eso quiere decir. Bueno, ya aprendimos. Entonces, ¿qué es eso que está debajo? Pues digo, sustancia, pero sustancia es lo mismo. Su es debajo. Sí. Sustancia, lo que está debajo. Ya. O sea, ¿qué es lo que quiere decir el fundamento? Ahora diríamos así, el fundamento. Sí. Bueno, pues por eso. O sea, usamos esas palabras y pues allá tenían un sentido y luego tenemos que hacer una traducción. Ahí está pues la dificultad. No es tan fácil. Esa palabra hipóstasis, que se utiliza mucho en el asunto de la Trinidad, también generó problemas, ¿no? Porque en un lado significaba sustancia, pero para otro significaba persona, ya en las traducciones, y entonces cómo confundía de repente, hasta que llegamos a lo que tenemos ahora, que incluso ya no usamos la palabra sustancia. Cuando tú y yo estábamos chicos, rezábamos el credo de la misma sustancia, consubstancial al Padre, y todo eso. No decíamos eso, ya no se utiliza esa expresión. No, dices naturaleza. De la misma naturaleza que el Padre. Ahora, ¿cuál es esa naturaleza? Pues la que sea. Pues sí. Naturaleza divina, en el fondo, es a lo que está refiriéndose. Claro. Sí. Bueno, fíjense, lo tratamos de simplificar, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, ese es el reto de la teología, ¿no? Por eso quería empezar con esto, resaltar que incluso la expresión muchas veces puede no ser tan clara para la experiencia que uno podría tener. Pero las palabras son importantes porque también te abren la posibilidad de lo que puedes experimentar. Si experimento a Dios como el único, solo, monarca, rey que manda, es distinto a experimentar, ¿no? Y a partir de la imagen de la Trinidad, decir es comunidad. Imagínense, voy a decirlo muy burdo si quieren, pero si dijeras Dios, si decimos que es una danza, perijóresis, es la palabra en griego. ¿Lo repites? Perijóresis. Ajá. Pues es el Dios, y discúlpenme la expresión si a alguno les escandaliza, pues es el Dios pachanga, ¿no? Pues sí. Es la fiesta, ¿no? Sí, el Dios que danza, que hace comunidad, porque la fiesta es la expresión más fuerte de la comunidad. Entonces, ¿cómo cabría en un Dios fiesta, en un Dios danza, la tristeza, el miedo, las caras largas, el regaño moralino? Sí. ¿No? Si en el fondo lo que nos está mostrando es que Dios toma la iniciativa y se te acerca, la encarnación supone una iniciativa profunda de Dios. Sí. El dar el Espíritu es un regalo. Acuérdense que eso significó un pleito con Pedro y Pablo, porque decían, pues que si nomás llega a los judíos y resulta que no, el Espíritu llegó a los gentiles.
Entonces decían, no, pero es que nada más los gentiles, nada más los circuncidados. Por eso viene incluso la gran concilio de Jerusalén, que se le llama cuando dicen, a ver, ¿pueden ser cristianos solo los circuncidados? O sea, ¿pueden ser cristianos solo los judíos? ¿O puede ser cristiano cualquiera? A la luz del Espíritu Santo. Sí. Y la respuesta fue, puede ser cualquiera. Bueno, pues fíjense esa pachanga y liberalidad de Dios en la Trinidad, sí, es que se mueve donde quiere y como quiera. Es que recordando, pues los judíos son muy ortodoxos, muy... Pues había reglas muy claras de pertenencia. Ándale, muy ¿no? sometidos a ciertas reglas, y acá hay esta apertura, Así es. Esta, como dices, ay, se me fue la palabra. ¿Pachanga? Pues sí, esta pachanga, pues. Decirte, vente, aquí te recibimos. Pues precisamente creo que católico, si mal no recuerdo, es un término que significa universal. Es universal. Y eso habla de diversidad. La diversidad, tal cual, ¿no? Universo, sí. De ahí viene universidad también, ¿verdad? Mira. Es el universo, ¿no? Al que se trata de mover. Bueno, a lo largo de la historia, pues se fueron, obviamente, precisando todas estas palabras, expresiones, ¿no? Que nos llegan hasta nosotros. Hay distintas maneras de irlo explicando. Como digo, ahora tenemos otras. Aquí lo interesante es no perder de vista que hay algunos términos que son claves, ¿no? En la Trinidad. Entonces, decíamos, hay nociones que son muy básicas. Una de ellas es lo que llaman las procesiones, ¿no? Que procede del Padre o que procede del Padre y del Hijo. Otras expresiones tienen que ver con lo de una misma naturaleza, 3 personas, ¿no? Las relaciones, la filiación, la paternidad, ¿no? Le llaman expiración, es como la exhalación, el soplo, sí. ¿no? Del espíritu también. En ese sentido, tener en cuenta, por ejemplo, que hay palabras que también podrían ser equívocas, como causa. Entonces, el Padre no causa al Hijo. Proceder no es lo mismo que causar. Y esta es una distinción importante. Entonces, sí. El Padre no causa al Hijo, sino que le comunica, ¿no? Su propio ser. Por eso es lo de procesión. Entonces, el Padre no es causa, sino principio, ¿no? Del Hijo. Todas esas son distinciones que yo lo quiero decir nada más porque los teólogos realmente tienen un reto enorme para poder explicar estas cosas, ¿no? Y bueno, en resumen diríamos, ¿qué es lo que se ha construido teológicamente en este momento? Pues decimos, en Dios, vamos a decir, discernimos, en Dios Trinidad discernimos una naturaleza, 2 procesiones, ¿no? La del Hijo y la del Espíritu Santo, que decíamos sí. ahora. 3 personas, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4 relaciones, ¿no? La paternidad, la filiación, lo que se llama la expiración activa, es decir, el soplo, el amor del Padre y el Hijo que hace que surja el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que recibe, ¿no? Que es como pasivo en ese soplo, aunque luego también tiene su actividad. Sí. Y luego las 5 nociones, que es la inasibilidad, o sea, no podemos atrapar a Dios, o sea, nos rebasa siempre. Claro. La paternidad, ¿no? Eso es Dios sí. Padre. La filiación, es Hijo. Y este soplo, que de alguna manera impulsa y que también se recibe, ¿no? Las dos, estas como 5 nociones importantes. Y eso es lo que hemos construido teológicamente en 2000 años, con muchas dificultades, al grado que incluso esta construcción de decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, llevó a la ruptura con la Iglesia Ortodoxa. Porque originalmente la Iglesia Ortodoxa hablaba de que el Espíritu procede del Padre, no del Padre y del Hijo. Aunque ya después hubo una conciliación, como que 400 años después. Pero la ruptura entre otras, ¿no? Se mezcló lo político también. Pero entre otras, teológicamente, la ruptura con la Iglesia Ortodoxa es lo que se llama la filioque, ¿no? Que dice que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Fue una de las acusaciones, ¿no? Que estuvieron ahí presentes. No, digo, pues, solo para darnos cuenta qué efecto tienen, ¿no? Las palabras en esta situación, pero yo insistiría como que lo más importante sería cambiar esta imagen, ¿no? Del Dios Rey. Yo casi la quitaría, ¿verdad? Dios es comunidad. Dios es común. Dios es danza.
La Sí. Trinidad nos habla de la danza y una danza en la que nos meten al baile, que el cual sería, diríamos, el gran deseo de Dios, que nos metamos al baile con Él, ¿no? Sí, sí. Un Que nos baile creativo, de relacionemos, vida, que nos que entremos en encontremos. esa dinámica de comunión, de aceptación de la diversidad y de construcción del Sí. mundo, de cuidado del mundo Sí. y de transformación del mundo para bien de todos. Ujú. Sí, sí, muy importante. Y oye, ahorita me surgía una inquietud. ¿Por qué, por ejemplo, ahorita recordando pues esas tradiciones o costumbres, el día 1 de mes, que invocamos a la Santísima Trinidad con este tema de la divina providencia? ¿Por qué se ha relacionado a la Trinidad con este tema? Bueno, como quien provee, ¿no? Pero en realidad, fíjate, el asunto de provee remite más como al Dios Padre, Ujú. no tanto a la Trinidad. No, pero me llama la atención eso porque Le hemos ves dado- estampas. Sería un poco lo que llamamos el subordinacionismo. O sea, nosotros nos hemos movido más de repente en esa línea, como si fuera el Dios solitario, a pesar de que la experiencia de Jesús es del encuentro personal, cercano, ¿no? En lo cotidiano, ni siquiera tanto en el templo, sino más en la vida normal, como que hemos dado más fuerza al triangulito, Sí, ¿verdad? a la jerarquía. Sí, y incluso Ajá. la estampa que vemos Así es es. esta de la jerarquía, del triangulito. La imagen que tú colocaste, si te das cuenta, es distinta de la que Sí. pusimos ahora, ¿no? Sí, no, y ya la subimos a redes, Exacto. al Facebook para que la vean. Y esta imagen del padre así con la barbita, ¿verdad? El hijo ahí como, no sé, como Esperando a ver qué, le dice. y la palomita ahí, pues un poco también, pues no, por eso no me gusta tanto, sino más esta imagen de Rublev, ¿no? Ujú. Que siempre son, además de Dios, también el tener en cuenta que nos rebasa, ¿verdad? Estamos Sí. hablando de un infinito y nosotros somos finitos. O sea, hay un contraste enorme. Todo lo que digamos de Dios, y eso también es un principio teológico, tiene algo de verdad y algo de mentira. Ujú. Pues porque no podemos abarcarlo y nuestras palabras quedan en gran medida cortas, pero pues tratamos de acercarnos lo más posible. Sí, así es. Ahora sí que grandes pensadores, teólogos, filósofos, trataron pues así de darle mayor comprensión, pero aún así creemos que es algo complejo, ¿no? Todavía. Exacto. Creo que había una metáfora, ¿no? ¿Quién era? Un filósofo que estaba pensando mucho, creo que a la orilla del mar, sobre la Agustín, eternidad. San Agustín, precisamente. Y que estaba un niño, ¿no? Queriendo llenar en un agujerito. Pocito el agua del mar, y dice, pues es imposible. Dice, pues así tú con el tema de la Santísima Dice, más Trinidad. pronto terminaré yo que tú de entender, ¿verdad? Pues sí, no es para darnos una idea. Exacto. Ahora, el otro asunto interesante de la Trinidad, y esto tomando a un teólogo, Gisbert Greshake, o Greshake, no sé cómo lo pronunciaré en inglés, lo dije al español. Uh-huh. Fíjense que los rasgos de la Trinidad también, de alguna manera, se pueden aplicar a acentos de la divinidad en otras religiones. O sea, más que ser como distintivo, puede ser un espacio para abrir puentes, ¿no? Y los tres, fíjense, hay religiones que exaltan la visión de Dios como un misterio insondable, como infinito, como más allá de nosotros, inaccesible, incluso peligroso, ¿no? Sí. Totalmente otro, como fuente de todas las cosas y al mismo tiempo ajeno, ¿no? A todas ellas, Sí. al grado que se le puede designar a veces como nada, ¿no? Por esa inaccesibilidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, de alguna manera, en este tipo de imagen de Dios puede ubicarse el misterio del Padre, es cierto, ¿no? Él es el misterio, digamos, insondable, vamos a decir, es un poco silencio, aunque obviamente habla con Jesús del Padre, pero Jesús tiene un poco intuición también, ¿verdad? Que dice, Padre, que no se haga mi voluntad, en fin, todo esto, ¿no? Tiene a veces un cierto carácter oculto y de él se puede decir más fácilmente lo que no es que lo que es. Uh-huh. Bueno, la persona del Padre pues se acercaría más, ¿no? Para este diálogo con esas religiones que exaltan esa parte. Ahora, no hay que llevarlo al extremo, porque el peligro sería obviamente eliminar la comunión, ¿verdad? Y caer en el subordinacionismo, ¿no? Que ya decíamos que eso no. Eliminar, si exaltamos demasiado esa imagen del Padre, pues eliminamos la presencia cercana, acompañante, que el cristianismo ha resaltado mucho, ¿no? Uh-huh.
pero es una manera también de acercamiento. Otra forma como algunas religiones presentan a Dios es como persona, ¿no? Sí, trascendente, pero que deja de ocultarse, se comunica con el ser humano, se puede platicar con él, hacer diálogo, y por él, digamos, son todas las cosas y nosotros somos su pertenencia. Es la imagen un poco teísta, ¿no? O sea, yo puedo tener un encuentro con Dios. En la teología trinitaria, entonces tenemos una imagen también más horizontal, que es la del Hijo, ¿no? Entonces, religiones que tengan esta perspectiva, pues podría ser más cercana a la figura, la persona divina del Hijo. Obviamente el peligro sería hacerla exclusiva y entonces se puede caer en un reduccionismo de la imagen de Dios, resaltar tanto lo humano que entonces se perdiera lo divino. Sí. ¿Ah? Sí. Ese sería el peligro, pero es otra vertiente de la Trinidad que conecta con esta otra imagen que tienen otras religiones. Otra imagen que pueden tener las religiones también es Dios como una radicalidad de interioridad, ¿no? De todo ser, como la totalidad más profunda, en la que Dios y el cosmos son uno, ¿verdad? Como el corazón más profundo de todo ser, pues que lo vemos un poco en hinduismo, de repente en budismo, ¿no? Que es más como la búsqueda interior, ¿no? Sí. Que decían, el hombre occidental ha ido a la luna, Hacia afuera, ¿no? Y el hombre oriental hacia sí mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, claro, esto estaría más ligado a la persona del Espíritu Santo, ¿no? El asunto aquí es que a veces cuando se concentra tanto en la interioridad puede descuidarse la dimensión histórica y la cruda realidad. Cuando se acentúa demasiado, ¿verdad? Sí. Cuando se vuelve esto exclusivo y absoluto, pues puede ser como una postura religiosa de huida, ¿no? Como huida del mundo, de la historia. Sí. Entonces, aunque es importante, pues de alguna manera diríamos que la Trinidad lo equilibra, ¿verdad? Ni es solo el Padre como misterio insondable, ni es solo el Hijo como esta cercanía horizontal, ni solo el Espíritu de la interioridad, sino que ahí está el equilibrio. Sí. Entonces, al mismo tiempo hay una profundidad, una interioridad que te compromete con el mundo, pero también te hace reconocer que hay algo misterioso en el mundo, que hay algo que se escapa y que no puedes abarcar, ¿no? Claro. Y esa es la comunión, ¿no? La comunión se da ahí, en la posibilidad, así como una unión y en que para poder construir la comunidad, y eso sería lo interesante, ¿cuáles deberían ser los acentos entonces? El acento sería la comunidad, y en la comunidad, ¿qué cosa? La interioridad. El servicio a los demás, la comunión. Y también el reconocimiento de la finitud, de que hay algo que nos rebasa siempre, ¿no? Sí. Si dijéramos cuál debería ser la formación cristiana desde la Trinidad, pues ahí estarán las líneas de formación y experienciales, finalmente. Ándale. ¿Cómo aprendes a servir? Sirviendo. Claro. ¿Cómo aprendes a vivir la interioridad? Pues interiorizando. ¿Cómo aprendes a descubrir el misterio? Pues enfrentándote también a la incertidumbre. Claro. ¿No? Y aquello que no puedes explicar ni dar cuenta. Sí, es correcto. O sea, es también un acto de fe. Exacto. Y la fe a veces es creer en cosas que no entiendes, que no ves. Claro, pero las puedes experimentar y puedes también tener, esa es la parte del misterio, efectivamente. Sí, y no puedes describirlas ni entenderlas, pero sabes que ahí están. Y está ahí, claro. Qué interesante. Tengo algunos comentarios. Sí, adelante, si ya casi estamos llegando al final. Sí, porque ya el reloj sigue avanzando y tenemos cosas que comentar. Rochelito Rubio Medina, aquí en Facebook, buenas noches, interesante tema. Saludos para ambos, saludos también a Israel en los controles, muchas gracias. También tenemos a George Reid, que nos saluda desde Ciudad de México, muchas gracias, George. También acá en el WhatsApp de Guanatos 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. A Carla Valadez, saludos para el programa desde la Ciudad de México, saludos para el catedrático Heriberto Vega, saludos. Diego Robles, saludos para el programa Tocando lo Divino, saludos al maestro catedrático Heriberto Vega. Fabiola Flores, saludos al programa, saludos para el excelente programa La Santísima Trinidad. Estela Terán, saludos para el programa desde la Colonia de Constitución, saludos por llevar el programa a la Trinidad. ¿Qué me puede comentar si Dios es un Dios trino? Bueno, sí es trino, es lo que decíamos, ¿no? Y el trino o lo trino significa eso, 3 personas, una misma naturaleza y fundamentalmente comunidad. Un Dios comunidad y comunión.
Sí, y que como bien dijiste, me gustaría rescatar lo que dijiste al principio, que así debería ser incluso la estructura de la actual iglesia, pero creo Más que ya hay una inercia, podríamos decir, de muchísimos años o siglos, no sé, que bueno, es totalmente diferente, pero ojalá que en algún momento se pudiera hacer conciencia y vivir eso. Fabricio Gutiérrez, saludos para el programa Tocando lo Divino y participa por un libro. Muchas gracias, Fabricio. Pues ya nos quedan 4 minutos, bueno, 3 en realidad. Exacto. No sé si quieras hacer alguna conclusión o bueno, quisiera compartirles, quisiera compartirles, bueno, decía yo al inicio también, que muchas veces son los místicos, ¿no? Los que más nos acercan, pues con sus oraciones, sus poesías, a esta experiencia de la Trinidad. Y digamos como conclusión, y luego voy a leer algunas de las oraciones de algunos místicos, es dejarse abrazar por la Trinidad, que yo creo que eso es lo más importante, y tratar de mover esta imagen, revisarse, ¿no? Los que son cristianos, ¿no? En ese sentido católico, revisar si en el fondo no estamos en algunos de los equívocos, ¿verdad? En el subordinacionismo, en el modalismo o en esta triteísmo, ¿verdad? Y que entonces no entendamos que en el fondo es cambiar, ¿no? La imagen y movernos más en la Trinidad, ¿no? Nuestro Dios es comunidad. Claro. Nuestro Dios es comunidad y comunión en la diversidad. Eso es importantísimo. Y ahora con mi tema de la migración, si no aceptamos esa diversidad, va a ser muy difícil. Así es. Bueno, tomo la oración que se llama Sor Isabel de la Trinidad, Carmelita, ¿no? Entonces, dice, oh Dios mío, Trinidad adorable, ayúdame a olvidarme por entero para establecerme en ti. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor, siento mi impotencia y te pido que me revistas de ti mismo, que identifiques mi alma con todos los movimientos de tu alma, que me sustituyas para que mi vida no sea más que una irradiación de tu propia vida. Ven a mí como adorador, como reparador y como salvador. Oh fuego consumidor, espíritu de amor, ven a mí para que se haga en mi alma una como encarnación del Verbo, que yo sea para él una humanidad sobreañadida, la que él renueve todo su misterio. Y tú, oh Padre, inclínate sobre tu criatura. No veas en ella más que a tu amado, en el que has puesto todas tus complacencias. Oh mi estrés, mi todo, mi dicha, soledad infinita, inmensidad en que me pierdo, me entrego a vos como una presa. Sepultaos en mí para que yo me sepulte en vos, en espera de ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Beata Sor Isabel de la Trinidad. Ah, mira. Justo. Sí. Carmelita. Sí. Y bueno, tenemos la oración de Santa Catarina, San Francisco, pero bueno, la idea, voy a tomar lo último de Santa Catarina, ¿no? Sí. Dice, revísteme, Trinidad eterna, revísteme de ti misma, para que pase esta vida mortal en la verdadera obediencia y en la luz de la fe santísima, con la que tú has embriagado a mi alma. Interesante que diga embriagado, ¿eh? Es como meterse al baile, ¿no? Sí, tal cual, sí. Que Dios me emborracha, ¿no? De su amor, eso es lo que quiere decir, pero es el Dios Trinidad que me mete en esa comunidad, que me invita a la mesa, como veíamos en la imagen de Rublo. Wow. Entonces, pues es un concepto totalmente diferente. Por ahí ya le subí incluso una liga que explica la iconografía y dice quién es Rullo, para que podamos entender un poquito más y discernir. Y bueno, entendemos que a lo mejor va a chocar quizás con lo que vemos afuera, con lo que vivimos, pero ojalá poco a poco lo podamos ir asimilando y no tiene nada de malo que nos confronte, porque luego a veces nos da miedo, Heriberto, quiero mencionar, cuando alguna idea o alguna situación nos confronta a lo que nosotros creíamos. Y creemos que si ya no nos apegamos a lo que aprendimos quizás desde pequeños, ya se nos cae el mundo encima. Cuando no es cierto, al contrario, es como ver algo con nuevos ojos y entender que a lo mejor nuestras creencias estaban equivocadas o erróneas, pero pues que vamos madurando, vamos creciendo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Porque ya nos tenemos que despedir. Así es, o sea, es crecer, apertura y la invitación es eso, entrémosle al baile de la Trinidad.
Así es, y bueno, yo creo que de aquí se desprenden más temas de los cuales hablar, pero ya los agendaremos contigo, Heriberto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Buenas noches, saludos a todos. Gracias, recordando que Heriberto, para aquellos que nos escucharon o iniciaron a vernos un poquito después de la hora, él es catedrático e investigador del ITESO, Universidad Jesuita, y de la Universidad de Guadalajara. Y menciono quién se lleva uno de los libros, que fue el único que se anotó, que esperamos que te sea mucha utilidad. Fabricio Gutiérrez te lleva La pesadilla de Samsara, este libro basado en las enseñanzas de Tenzin Gyatso, que es el 14º Dalai Lama, que habla precisamente sobre el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento y por qué sufrimos? Y cómo entender que nosotros de alguna manera generamos el sufrimiento. Es un tema muy importante y esperamos que te sea de utilidad. Por favor, tienes que ponerte en contacto por el mismo medio, porque el que participaste es el WhatsApp 3317-280113, 3317-280113, porque tienes hasta el próximo miércoles. No, es más. Isra, ¿cuándo te nos vas? Porque ya no vas a estar. ¿Desde cuándo? ¿Desde el fin de semana o hasta cuándo? A ver. ¿Sí? ¿Hasta el próximo miércoles? Ah, perfecto. Es que se nos van a trabajar el ingeniero McCormick e Israel Trejo, a quien le agradecemos de una vez que estuvo en los controles, pero dicen que sí, que tienes hasta, Fabricio, hasta el próximo miércoles para recoger en horario de oficina, para ponerte de acuerdo por WhatsApp previamente sobre la recolección de tu libro. No lo dejes ir, porque de lo contrario, si no lo recoges, ya pues no será posible recogerlo, y más si no te reportes o avises si tuviste alguna eventualidad. Tienes una semana para hacerlo. Ponte en contacto al 3317, ¿cómo era? Ya se me fue el avión. 3317-280113, 3317-280113, para poder recoger tu regalo. Pues ahora sí, pues reiteramos nuestro agradecimiento a su servidora y amiga Karina Rivera. Gracias, Heriberto. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Israel Trejo en los controles, gracias a usted que nos ve en vivo y a quien nos escucha de manera diferida a través de los podcasts y redes sociales de Guanatos FM, de Tocando lo Divino, también de YouTube de Orange Comunicaciones y por iVoox. Muchísimas gracias, un saludo cordial y nos escuchamos en otra emisión más de su programa Tocando lo Divino. Hasta luego. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.